noches. El próximo lunes se celebra el Día de la Industria Naval Argentina. Industria que supo tener su momento de apogeo. Posteriormente, malas políticas, políticas erráticas, desinterés por parte de los gobiernos hicieron que la industria fuera decayendo. Por ejemplo, les voy a contar así muy rápidamente que el gobierno cuando Martínez de Hoz era ministro de Economía, invitó a todos los empresarios a que tenían que salir a buscar mercados en el exterior. La industria naval argentina en ese momento no tenía posibilidad competitiva frente a la tecnología que se estaban utilizando en otros astilleros en el exterior. Entonces les dijo que creía en la industria y que les otorgaba un 25% por exportación de buques y 5% extra por la apertura de nuevos mercados. Bueno, todos los empresarios salieron y salieron exitosamente y cada uno vino con su orden de construcción debajo del brazo. Pero un barco, desde el momento en que se empieza a diseñar, en ese momento, hasta que se entregaba, pasaban más o menos 2 años y medio. Martínez de Hoz no duró tanto y fue reemplazado por otro ministro, también del gobierno militar, que entró con Viñone, Jorge Güeve. Jorge Güeve lo primero que hizo fue quitar el 5% de apertura a nuevos mercados. No nos olvidemos que los astilleros, al no poder ser competitivos, todo esto formaba parte de su costo y ganancia. Más tarde quitó del 25 al 15. Bueno, flor de golpe para los astilleros. Lo pasó del 15 al 5. Bueno, ya los astilleros estaban trabajando a pérdida, pero por una razón de seriedad tenían que cumplir con el exterior. Entonces, siguieron trabajando y endeudándose con bancos y demás. Recuerdo que venía de arrastre la 1050 y quien estaba endeudado en bancos quedaba enganchado con esa 1050 que fue terrorífica. Pero aquí que al momento de exportar, el señor Güeve determina que tenía que pagar 10% de derecho a la exportación. Ergo, la industria la derrumbó, la destrozó y quebró a muchísimas empresas. Y uno de los sectores más golpeados fue el sector de los trabajadores. Hoy nos acompañan el señor Cayo Ayala, que es el secretario general del Sindicato de Obreros Navales, y Juan Speroni, que es secretario del mismo sindicato. Más o menos se ajusta a lo que sucedió, Cayo. Sí, efectivamente, creemos que la síntesis es suficiente como para entender qué ha sucedido y fundamentalmente creo que hay que señalar la época en que sucedió. Digamos, yo estaba hablando de la década del 70, después del 76. Exacto. Cuando se puso una nueva orientación económica, digamos, con grandes propuestas de transformaciones para el país en favor de la producción y el beneficio de crecimiento para la patria, que nos iba a llevar, digamos, al mejor nivel internacional de poder adquisitivo. Afortunadamente los trabajadores nos creímos en eso y luchamos por todos los medios para restituir mínimamente estos mecanismos, los efectos de salvar a los astilleros y defender esa mano de obra que se había enriquecido, se había multiplicado y enriquecido en conocimiento, ya que se trataba, en uno de los casos, de plataforma de extracción petrolera, primer know-how para nuestro país. Y que recuerdo que cuando vinieron los norteamericanos para hacerse cargo de esas plataformas, dijeron que de todas partes del mundo donde habían encargado exactamente en la misma plataforma, la mejor lejos era la de Argentina. Afortunadamente sí, yo también pude escuchar ese discurso de los gringos, como le decimos nosotros, digamos, y paralelamente hubo otras demandas importantes, digamos, como la europea, que fue, digamos, de Panamá,
alrededor de 60 y 70 mil toneladas, donde creo que se cumplió sin ningún inconveniente, el mejor nivel técnico y profesional, con los plazos acorde a lo que se habían firmado, cuando nosotros creíamos que estábamos insertos, digamos, en el escenario interno y externo, y que estábamos dotados de toda la capacidad técnica de nuestros trabajadores técnicos y profesionales, porque la ingeniería era totalmente argentina, digamos, y los trabajadores también, jóvenes, muy jóvenes, que rápidamente estaban acompañando el trazado de los buques, la soldadura de los mismos, de gran satisfacción para el país. Yo creo, si me perdonás, Cayo, que Jorge Güeve supo interpretar muy bien los lineamientos de la Trilateral Commission. No querían que Argentina fuera industrial, tenía que ser agroalimentaria. Vos recordarás el éxodo de ingenieros navales, técnicos navales y operarios que fueron captados por Brasil. Y hoy Brasil es lo que es. Correcto, bueno, creo que justamente el correlato que vos hacías de lo que nos sucedió en el país partiendo del 24 de marzo del 76, tiene que ver justamente con todos estos procesos de desindustrialización que se dieron en el país y que culminó fundamentalmente con el peor desastre de la historia argentina en diciembre del 2001. Creo que este correlato que termina en el 2001, la década del 90, la década del 80 y en la segunda mitad de la década del 70, con esa dictadura militar del 76, fueron los encargados de destruir todo un andamiaje jurídico que había para el sostenimiento de la industria naval, todo un andamiaje estructural de unidades productivas, de técnicos profesionales, de trabajadores altamente capacitados. Si me permitís, voy a recordar, porque para el público es importante. Había, creo que eran 17 astilleros trabajando y que a su vez alimentaban a la industria subsidiaria, que era, de allí salió, que yo bauticé madre de industria, la industria naval, madre de industria, porque eran talleres que iban surgiendo de carpintería, de decoración, de electricidad, y todos convergían en el astillero. Bueno, ese correlato te indica claramente que nosotros en esa etapa, en la etapa de esplendor de la industria naval argentina, y nosotros estábamos de 1 a 10 puntos, nosotros estábamos en 9 y Brasil estaba en 1,5, 2 puntos. Lo recuerdo perfectamente. Cuando a nosotros nos sacan todos los instrumentos del andamiaje jurídico, estructural que tenía el Estado Nacional Argentino para fomentar, para desarrollar, para captar parte de la renta del flete, digamos, cuando desguazaron todo esto empezó la debacle de la industria naval, a tal punto, digamos, que las universidades públicas argentinas formaban los profesionales, los técnicos para ir a trabajar, y se iban a trabajar afuera porque no tenían ningún tipo de posibilidades en el país. Esto fue tenebroso, horrible, los trabajadores lo pagamos con carne y hueso por la tremenda desocupación que existió en el país. Nosotros éramos alrededor de 20.000 trabajadores y quedamos reducidos a un puñado de 1.000 trabajadores luchando denodadamente, lo que decía el compañero, para tratar de sostener, porque estamos convencidos desde la lógica de una convicción nacional y de formación como trabajadores, que este país tiene que tener industria naval, un país que tiene 12.000 kilómetros de distancia con los centros de consumidores mundiales del mundo, que la hidrovía Paraná-Paraguay en un proceso de integración con los países hermanos de Brasil, con 3.500 kilómetros de costa, con cuantiosos recursos de minerales, de granos, etcétera, que hoy están planteando, digamos, precisamente la presidenta quiere llegar al 2020 con las 200.000 toneladas de grano. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros, paradójicamente... 200 millones. Exactamente, paradójicamente, que sí, digamos, la cuestión de la soberanía de la tierra es trascendental
fundamentalmente teniendo en cuenta el proceso que va marcando los nuevos rumbos de los ejes mundiales, digamos, indefectiblemente para complementar esta labor de la soberanía de la tierra, tenemos que hablar de soberanía en el litoral marítimo y fluvial. Cayo, ¿cómo ves, digamos que hasta ahora la industria naval tuvo muchas promesas, pero pocas concreciones? Sin ir más lejos, el leasing naval que se anunció con bombos y platillos, le faltaba lo principal, la prefinanciación. Es decir, el astillero tenía que financiar al armador o el armador financiarse a sí mismo porque no había ningún tipo de crédito. Fue toda una gran frustración. ¿Cómo ves este periodo que, digamos, que se le presentaría a la industria naval para empezar a emerger? Bueno, yo creo que este es el momento, indudablemente, de la industria naval y de todo el aparato de transporte nacional, debido a que el nuevo orden económico y la crisis que pesa sobre el mundo en este momento está indicando de que la demanda, fundamentalmente en el área agrícola-ganadera, donde nuestra presidenta habla de la tecnificación para el valor agregado, qué mejor oportunidad que verdaderamente montar un aparato mínimo que sería un banco al servicio de la producción nacional, con una ley de marina mercante, y estaremos capitalizando, digamos, el pleno empleo de mucha gente, no solamente lo que construyen las unidades fluviales o marítimas, sino todos aquellos proveedores de elementos que componen el buque, digamos, y estaríamos accediendo, digamos, a uno de los valores agregados más importantes de la carga, digamos, porque toda la producción nuestra será trasladado en un 60% como mínimo a los centros consumidores del mundo, como decía Speroni. Por lo tanto, si nosotros le agregamos el flete, estamos empleando miles de trabajadores argentinos y muchísimos recursos en dólares por el mercado de flete. Este sería el momento oportuno y esperemos que nuestra presidenta esté incluyendo, digamos, en la tarea de profundización de la política transformadora que ha realizado hasta la fecha para afianzar los recursos nacionales, digamos, dotarle de los elementos nacionales, contar con las áreas clave para afianzar, digamos, una verdadera producción, comercialización y contar con los medios para seguir creciendo en las tensiones, digamos, sociales y mira, en alguna oportunidad que me pidieron dar una charla sobre industria naval, yo les desafiaba al auditorio que me dijeran una industria que no fuera incorporada a un barco. Así es. Alguna vez me dijeron cubiertas de automóvil. Sí están, porque hoy los grandes buques tienen que tener los pequeños cochecitos para andar, o las motos para andar por sobre el buque. Es decir, que es madre de industrias, porque si un astillero trabaja sostenidamente, a su alrededor genera una mano de obra espectacular. Esperemos... Más en un país como el nuestro, digamos. Por supuesto. Que es, por excelencia, agrícola-ganadero, comerciante con el centro de poder económico del mundo, digamos. Y estamos a 12.000 kilómetros. Hoy los granos... O somos parte, digamos, de ese valor agregado que es el flete, o me parece que no hoy estamos cediendo miles de millones de dólares en fletes que no hace la bandera argentina, porque el flete granario está saliendo todo con bandera extranjera. Bueno, nosotros necesitamos esa mirada que está planteando el compañero, digamos, Cayo, esa mirada de nuestro gobierno que atienda precisamente lo que está sucediendo en el litoral marítimo con la pesca, por ejemplo. Con la pesca están navegando barcos hasta 30 años de antigüedad y carecemos de un programa donde parte de esa renta del recurso pesquero, que es un recurso patrimonio de toda la población nacional, digamos, reasegure como principio elemental de lo que dice la presidenta, el trabajo, digamos. En un buque pesquero pueden trabajar 300, 400 personas. Hoy traen importados de afuera, digamos. Entonces, con esa situación,
del litoral marítimo y el litoral fluvial, importando barcazas de afuera, digamos, importando remolcadores, importando barcos para transporte de productos de hidrocarburos, digamos, y otros poderes. Es imposible que nuestra industria tenga una matriz que haga sustentable y previsible en el tiempo para ordenar este desastre. Miren, nosotros, después del desastre de lo que significó para la industria naval este correlato del 76 que culmina en el 2001, dejó a la industria en un estado de quiebra terminal, digamos. En el 2003 hubo un mensaje alentador del presidente Kirchner sosteniendo con toda claridad que la industria naval argentina era imprescindible para un modelo de desarrollo y sustentable. Juan, ¿fue acompañado? Ahora, en el camino hubo un decreto 1010 que arrojaba una luz de esperanza sobre el escenario de nuestro sector. Lamentablemente, esto a esta altura de la circunstancia está desdibujado y nosotros, digamos, que hemos tomado el desafío como trabajadores y el empresariado nacional que tomó también este desafío, hemos recuperado unidades productivas desde la Patagonia al litoral fluvial hasta la provincia de Corrientes, pasando por Rosario, pasando por Campana, Tandanor. Hoy es un ejemplo de la estructuración de técnicos profesionales y mano de obra desarrollada, la inversión del astillero de Rosario. Ahora, este es el momento que la industria naval argentina está estructurada para aceptar los desafíos de la demanda interna, porque atención, el mundo entra en crisis, digamos, y acá va a prevalecer el criterio del valor agregado, fundamentalmente teniendo en cuenta que el trabajo del valor agregado los desarrollen los técnicos, los profesionales y los trabajadores argentinos. Gracias por acompañarnos en este programa. Claro, para nosotros, y me incluyo, porque yo me desarrollo, nazco y me desarrollo en la industria naval, como periodista profesional. Gracias y esperemos que sea el momento oportuno del despegue. Yo quería señalar que los agradecidos somos nosotros y que debemos aprovechar la oportunidad. Vos lo señalaste, el lunes, el Día de la Industria Naval. Nosotros queremos saludar a empresarios, técnicos, profesionales y trabajadores de este área que verdaderamente se debe tener una voluntad inquebrantable para sostener aún esta realidad que decía Juancito, se está poniendo de pie. Hace falta que el gobierno haga suyo nuevamente este proyecto que es imprescindible para los tiempos que vivimos y que sepa que la industria naval en pleno está para respaldar la exigencia que pueda tener el nuevo proyecto. Estamos a la orden para acompañar incondicionalmente. Estamos de pie. Gracias. Muchas Vamos gracias a un corte y enseguida volvemos.